Ahora vamos en caliente. La Sala Constitucional rechazó de plano un amparo del exdiputado Otto Guevara contra la vacunación obligatoria y una acción también que había interpuesto para tratar de traerse abajo la implementación del código QR que pretende el Ejecutivo en los comercios no esenciales. Esa es una de nuestras dos notas caliente. La otra, que quiero que conversemos con Ernesto, también tiene que ver con Liberación Nacional, que presentó el equipo económico con figuras como don Eduardo Lizano, Rodrigo Arias, Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda, Rodrigo Bolaños, expresidente del Banco Central, Enio Rodríguez, Laura Alfaro, exministra de Planificación, doña Silvia Hernández, y la actual presidenta de la Comisión de Hacendarios también, en fin, un grupo de peso pesado. Pero bueno, queríamos comentar esas dos noticias en particular. La primera, que tiene que ver con la Sala Constitucional y la acción de Otto Guevara. Hay que señalar que el exdiputado y ahora candidato nuevamente a la curul ha sido muy efectivo en términos de los recursos en la Sala Constitucional, pero aquí pega contra pared con dos temas que ya vamos dejando de lado: la vacunación obligatoria y digamos que la implementación de QR no tanto, pero que van quedando, digamos, atrás en términos de manejo de campaña electoral. Quisiera saber tu opinión en esto. Me parece que es interesante el tema de esta oposición. A mí me llama muchísimo la atención esta oposición al tema de las vacunas. Yo recuerdo de niño que he recibido todo el plan de vacunación y nunca a los ciudadanos previos a este periodo histórico se les ocurrió cuestionar la vacunación obligatoria. Y me parece que el tema y el cambio, yo lo calificaría el error, porque claramente desde mi punto de vista estoy a favor de la vacunación, está en politizar un tema que es absolutamente técnico. Yo pensaba si a cuántos de nosotros no nos hubieran vacunado contra la poliomielitis, que era una enfermedad que en los años 50 dejaba inválidos y mataba muchísimas personas, igual el sarampión. Me parece que es completamente insólito esta politización de un tema completamente médico. Sí, bueno, yo también apuntaría que si por la víspera se sacaba el día, ya la Sala Constitucional a lo largo de todo el manejo de la pandemia ha dado claras muestras, digamos, de consistencia en una política, en ratificar la política pública que le da mucho empoderamiento a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y que además le da un peso muy específico y particular a la Ley General de Salud, con lo cual evidentemente estos rechazos van, digamos, en congruencia con esa jurisprudencia que se ha ido asentando en términos de política sanitaria del país. Y lo otro que queríamos comentar era el tema de Liberación Nacional, porque presentó el equipo económico esta semana, que fue un golpe de efecto significativo para la campaña del Partido de Liberación Nacional, pero que parece que se ha sofocado en una enorme contradicción que ha puesto en la obligación de pronunciarse en contra del propio candidato José María Figueres a figuras tan connotadas como don Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central, ¿verdad? Uno de los gurús de la economía costarricense, sin duda alguna, y a don Rodrigo Arias, que es nada más y nada menos que el primer nominado a la Diputación. Ambos ratificando la pertinencia de la aprobación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que don José María, acto seguido de la presentación del equipo, lo primero que señala es que va a negociar un nuevo acuerdo con el fondo. Y esto ha generado, digamos, una disonancia en pleno anuncio del equipo económico. Bueno, ahí yo lo que destacaría, Vilma, es que no está presentando un coro de aplaudidores profesionales.
es gente con su propio peso político, con una trayectoria económica muy fuerte, y parecería, la señal que estarían enviando este grupo es acompañamos a Liberación con este candidato, pero no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Tenemos un criterio y lo vamos a expresar con toda claridad. Y así ocurrió. Es decir, hay una señal de sosiego, de moderación, en donde está clarísima la señal de fuerza que da Liberación Nacional en un momento político en donde muchísimos actores estaban pidiendo nombres. Bueno, incluso en Suma Electoral le hemos preguntado a distintos candidatos, bueno, ¿quién es su equipo? ¿A quién pondría en economía, en hacienda? ¿Con qué ideas? Bueno, Liberación bajó cartas y dijo, estas son las personas que nos acompañan, y son personas de muchísimo peso. Acto seguido pasa que relativiza la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario, el candidato relativiza la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario, y de una vez claro, suena el freno de mano. Claro, y voy a hacer algo y el director, nuestro realizador, me va a jalar la oreja, pero es que no me aguanto las ganas de preguntarle a Gustavo Araya su opinión, porque sé que está pidiendo puerta su opinión sobre este tema. Es que además, Gustavo, no se trata de que relativiza el candidato liberacionista el acuerdo con el fondo, es que dice que ya está adelantando conversaciones para sacarse un nuevo acuerdo de la manga, y si eso fuese posible, pues entonces veríamos una opción de viabilidad política, pero es que eso no se ve en este momento en el horizonte, Gustavo. Bueno, hay dos cosas que a mí me parece que son fundamentales tomar en consideración, además de lo que señalado por Ernesto respecto a que los partidos políticos no son homogéneos, ¿verdad? Eso digamos, hay que tomarlo en consideración. Sino todo lo contrario. ¿Verdad? Digamos, encontrarse un Otón Solís en medio de la negociación con el tema fiscal en la época de doña Laura Chinchilla, y encontrar a su bancada en contra también, o una parte de su partido en contra de lo que don Otón Solís procuraba en aquel momento, un acuerdo nacional para los impuestos, pues también era, digamos, posiblemente visto como una contradicción, pero lo que demuestra es que efectivamente los partidos políticos son ese heredero, digamos, como bien lo señalaba Ernesto, yo le voy a robar la frase, no hay aplaudidores en política, ¿verdad? No necesariamente hay aplaudidores en política, y eso es importante. Pero me parece que hay dos elementos que son necesarios tener en perspectiva, Irma, y primero de ellos es que la viabilidad del proyecto, los proyectos del Fondo Monetario Internacional están dependiendo ahorita mucho del calor, digamos, de la campaña electoral. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimo cálculo en ver efectivamente si se aprueba o si no se aprueba, según el costo político que vayan a asumir los partidos. Y entonces aquí es importantísimo las declaraciones que hizo el presidente de la República, que de alguna manera deja ver por dónde anda la situación transcurriendo, ¿verdad? Hay diputados que a nivel personal le han señalado que efectivamente apoyan el proceso de la aprobación de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, pero no lo dicen expresamente. Entonces aquí me parece que hay que tomar distancia respecto a este primer elemento. Y el segundo elemento es, si dejamos pasar la oportunidad de que el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo y inversionistas internacionales y nacionales y demás, la comunidad costarricense, escuche de que efectivamente lo que hay es una especie de, digamos, de incertidumbre generalizada respecto de un proceso electoral que no permite tener claridad respecto de la aprobación de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, bueno, cuidado, y si no es necesario un bypass político y de alguna manera jugarse el chance de que esto sea visto como una renegociación y demás. Hay un juego político de las diferentes partes que hay que tomar en consideración, que no es en ninguno de los casos ingenuo, y que efectivamente puede ser que de este ser costarricense, de esperar a que se aclaren los nublados del día o decir sí, pero mejor no, ¿verdad? De todo ello está dando como resultado, digamos, esta incertidumbre generalizada que me parece que es importante empezar a poner los puntos sobre las IES. Ahí es importante que este grupo de no aplaudidores le señale, por ejemplo, a un candidato diciéndole, no señor, estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, y si tiene que apoyarse ya, se debería hacer de una vez. Claro, una disonancia fuerte ahí a lo interno de Liberación Nacional con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.